empecé a temblar, me faltaba el aire, hasta me quedé asombrado, pero fue una experiencia muy, muy difícil que no se la deseo ni a mi peor enemigo. El día que el huracán Grace destruyó toda nuestra casa. Todo lo voló, teníamos ganas de ir al baño, no podíamos. El día que el huracán Grace destruyó toda nuestra casa. Era un viernes 20 de agosto del 2021. Esa tarde estaba haciendo aire y se decía que iba a llegar un huracán y que estuviéramos prevenidos, pero bueno, nunca, siempre que se decía, no llegaba, ¿no? Entonces no hicimos caso, seguimos con las actividades. Yo recuerdo que estaba sentado haciendo unos pedidos y llegó la noche y empezó a hacer más aire y de repente la lluvia. Entonces entré a nuestra humilde casa, como ustedes la pueden ver, y empecé a platicar con mi mamá. Esa noche yo tuve una crisis, digamos, un presentimiento, porque empecé a temblar, me faltaba el aire, hasta me quedé asombrado porque todavía no estaba ni el huracán, nada más era el aire, una lluvia cualquiera, ¿no? Y de un momento a otro le dije a mi mamá, se fue la luz y yo le dije, es que no puedo respirar, es que me falta el aire, es que me siento mal. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué me está pasando? ¿No? Y en realidad no sabía qué era y estaba muy espantado. Después de ese momento, al poco tiempo, dijimos, pues no, pues ya vamos a dormirnos, pero cada vez el aire estaba más fuerte. En realidad la casa no la protegimos porque pues no pensábamos que fuera a suceder, ¿no? Además de que la casa pues ya, su techo era viejísimo, tenía más de 30 años. Este, Pasamos a dormir, mi mamá empezó a escuchar que sonaba cada vez más y más el, pues las rachas del aire, ¿no? Y me dijo que tenía miedo, entonces yo pasé a acostarme, digamos, a su cama a un lado y ya empezamos a ver que llovía cada vez más fuerte, el aire cada vez más fuerte, sonaban en este caso el techo era de lámina y sonaban las láminas y y pues lo único que hicimos fue taparnos hasta la cabeza, ¿no? Porque de repente sentíamos que nos caían gotas de agua, sino que hasta después, cuando ya empezó cada vez más fuerte, que rugía el aire y todo, se me ocurrió destaparme. Y al destaparme, cuando veo, no hay nada de techo, se lo había llevado todo, todo. Entonces lo único que nos quedó fue como estaba en ese momento tan intenso que dicen que era una categoría casi de 4, entonces estaba súper intenso, rugía el aire, el agua, volaban cosas, láminas de las demás casas, todo volaba y de hecho el techo del cuarto, digamos, de donde estábamos durmiendo, este, pues todo se había volado hasta con los cintros y a mí me sorprendió porque desperté y se veía el cielo, o sea, como nunca lo había visto, la verdad. Hoy me río, pero en aquel momento fue muy impactante. Y bueno, pues lo único que hicimos para protegernos, porque empezaban a volar cosas y láminas, y pues dijimos nos va a cortar algo, nos va a caer algo y nos va a dañar, ¿no? Pues lo único que hicimos fue meternos debajo de la cama, como la base es de fierro y el colchón, digamos, pues tiene su colchón. Dijimos, pues es la única forma de protegernos y así estuvimos varias horas. Yo sentí que era muchísimo tiempo el que estábamos ahí y tirados debajo de la cama, ¿no? Hasta lo único que pude, pues uno siempre traía a la mano hoy en día es el celular. Y pues dije yo, pues ya, o sea, estamos viviendo algo terrible, ¿no? Y pues saqué mi celular para que realmente recordara en algún momento cómo pasé debajo de la cama, todos llenos de tierra, de polvo, mojados. Nada más tenía la camiseta que traía, un short, todo se lo llevó, la ropa, todo lo voló. Teníamos ganas de ir al baño, no podíamos salir porque seguía el aire, seguía la lluvia muy intensa. Fue muy, muy difícil ese momento. Me imaginaba si el techo donde cayó, si le cayó a los vecinos, los aplastó, se murieron, no sé, te imaginas tantas cosas tristes y difíciles, ¿no? Cuando dio tregua, que se pasó un poco,
pues ya salimos al baño y empezamos a ver y después otra vez empezó fuerte y lo único que nos salvó fue un cuartito que estaba construido igual de lámina, le cayó solamente una guanábana encima, le aplastó la lámina, pero no le pasó absolutamente nada. Todo lo demás lo perdimos, fueron días muy, muy difíciles que hoy en día los cuento y digo, ala, no lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos? Se llevó todo. Pasaron como 3 días, yo no tenía ganas de levantar nada, nada más de ver, no había nada que recuperar. Hasta que después dije, bueno, pues en lo que hay lo voy a rescatar, lo voy a medio acomodar para que pues podamos estar cuando menos protegidos del sol, porque de ahí salió el sol, porque dejó un desastre, dejó un tiradero de cosas en la calle, árboles tirados, todo, todo, todo lo destruyó. Mi ropa no existía, mi ropa quizá no se la había llevado, ¿no? Todo, todo difícil. Y y pues empecé a levantar y recuerdo que sufrimos casi por año y medio porque sí nos dieron el apoyo que el gobierno autorizó para los damnificados. Fue muy difícil también que nos dieran el apoyo porque pues no nos iban a tomar en cuenta para el censo, ¿no? Este, y bueno, gracias a los impuestos que pagamos los mexicanos, pues nos tocó una parte, pero no alcanzaba prácticamente, ¿no? Como vivimos en la loma del cerro, pensamos a futuro y dijimos, bueno, pues si vuelve a venir otro huracán, pues va a ser lo mismo, ¿no? Si ponemos lámina, entonces pensábamos ya en construir pues con losa, con cemento, ¿no? Con concreto para que pues no sufriéramos después otra vez lo mismo. Entonces tuvimos que esperar año y medio para ahorrar, para juntar y poder construir pues la casa sencillamente, ¿no? Ya no con nada de lujos porque pues era volver a empezar de ceros, ¿no? Todo lo perdimos, pero bueno, dormimos en el suelo, no teníamos dónde comer, comíamos al aire libre, cuando llovía pues lo que estaba tapado de lo que quedó de casa, pues parecía regadera, no escurría el agua. Y así estuvimos, sí, sí nos dieron el apoyo, pero pues como les digo, no alcanzaba ni para la mano de obra, alcanzaba tal vez para el material y algo, una casa pues chica, y era volver a empezar. Me acuerdo que esa vez que nos pasó eso, al siguiente día la mayoría de los vecinos escuchaba cómo se reían, venía gente a mirar, miraba, se sonreía, se daba la vuelta y se iba. Es lo peor que pueden hacer, ¿no? Pero te deja una gran lección de vida. Y, y hoy en día que pues nos hemos levantado un poco porque pues esto lleva años, esa gente que se reía, hoy en día ha venido a buscar apoyo de algo, ¿no? Económicamente, pues no lo ha obtenido porque pues no es fácil, ¿no? Piensan que uno tiene dinero, pero en realidad hay veces uno hace el esfuerzo, entonces esa gente que se reía hoy me ha tocado verla venir a mí y no me burlo, pero cuando en aquel momento yo necesité una mano, pues prácticamente no la obtuve, ¿no? Fue muy difícil esa experiencia. Gracias a Dios, hoy vivimos bajo un techo. A lo mejor nos faltan muchas cosas, pero pues poco a poco vamos, ¿no? Porque resulta que después del año y medio, yo me puse a estudiar, decidí seguir con mis sueños y dejar que pues pasara un tiempo para volver a construir, ¿no? Porque no era fácil. Pero bueno, poco a poco se construyó ahora sí, con el apoyo de mis hermanos, a todos como familia nos unimos, mi mamá, yo luchamos por lograr tener una casita, ¿no? Y pues lo logramos, pero fue muy, muy difícil ese momento. Pensar de que la vida se nos puede ir en un segundo. Sin embargo, hoy digo gracias a Dios porque pues mejoramos un poquito nuestro estilo de vida. Siento yo que ese huracán vino a llevarse todo el pasado, a cerrar ciclos, así lo vi, ¿no? Positivamente, que vino a cerrar ciclos del pasado y volver a iniciar de nuevo, de ceros. Entonces, hoy miro aquel momento que para mí fue una tragedia, me quedé impactado, no lloré, hasta la fecha no lo he podido llorar, no lo he podido aceptar. Ya pasó, ya lo viví, me impulsó a continuar, a ser mejor, me impulsó a luchar por mis sueños y bueno,
pues nos tocó vivir esa experiencia que nunca, nunca en la vida imaginé que me fuera a pasar eso. Yo soñaba con una casa de material que tuviera losa, pero jamás imaginé que para poder tener esa casa tenía que perder la anterior, ¿no? Y perder todo. Lo único que rescatamos fue una televisión que por ahí la vieron, que prácticamente esa televisión nada más duró un mes y de ahí ya jamás volvió a encender porque pues como se cayó al suelo, se mojó, pues prácticamente ya era inservible, ¿no? Y para tener una televisión después del huracán pasaron como 2, 3 años para que yo pudiera comprar una televisión, imagínense, o sea, así era el grado de que nos dejó en ceros el huracán, pero bueno, hoy en día pues vivimos en un lugar pues aparentemente mejor, y digo mejor porque pues es de concreto, ¿no? Hoy si viene un huracán pues ya no nos afectaría tanto. Claro, poco a poco lleva el seguirle mejorando, ¿no? A la casa, pero pues con el tiempo porque hay que priorizar. Yo decidí estudiar, decidí seguir actualizándome en lo que me gusta hacer porque soy terapeuta, inicié como masajista y bueno, gracias a eso hoy pues puedo, digamos, continuar actualizándome y pues a seguirle, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy difícil que no se la deseo ni a mi peor enemigo.